Bueno, continuando con nuestro libro de La Leona del Boulevard de Alexandra Lapierre, continuamos. Vamos a iniciar el capítulo 23, que se llama La Leona. Precisamente aquella noche apareció en el salón rosa un cliente indeseable, el señor Pilou. Tenía fama de aplacar sus nervios con las pensionarias de las casas de citas. En el pasado ya había dejado marcadas a varias chicas de Madame Olimpia, y la propia Zoe no podía ni acercarse a ese chiflado. Por lo general, Madame le rogaba muy educadamente que abandonara el lugar, lo que hacía sin mayor dificultad cuando estaba sobrio. Pero esa noche, solo Dios sabe dónde estaba Madame. En cualquier caso, no se encontraban en el salón rosa. Señor Pilou, ¿cuánto tiempo?, dijo con amabilidad Zulma, quien lo recibió sacando pecho. ¿Quiere beber algo? Se pegó a él. ¿Qué hay de nuevo? Desde su última visita, cariño. Sin duda habrá oído hablar de la nueva, a la que llaman la Leona. Parece ser que es asombrosa. Por encima de todo, la tiene que probar. Con cara de no haber roto un plato, lo condujo hacia Celeste. En ese instante, el señor Pilou solo podía verle de espaldas, con las caderas anchas ajustadas en el tenso satén. Estaba inclinada sobre el piano, apoyándose con todo su peso, canturreando les filis de cabaret que tocaba uno de sus clientes. El señor Pilou la cogió del brazo imperativamente. Leona, esta noche es para ti y para mí. Celeste, imprudente, ni siquiera lo miró. Hizo un gesto indicando al pianista que el deber la llamaba y ayudó al señor Pilou a agarrarse a la barandilla. Sin estar totalmente borracho, tenía sus buenos tragos en el cuerpo, y todas las chicas de la casa sabían que el alcohol lo terminaba de enfurecer. Zulma, Zoé y Palmira, juntas de pie de la escalera, los miraron subir, él apoyado en ella sosteniéndolo. ¡Hala, fuera! Las bestias juntas, concluyó Zoé cuando desaparecieron por el corredor del primer piso. Celeste le ayudó a quitarse la chaqueta, el chaleco, la corbata, el cuello. Él se bajó los tirantes, le cayó el pantalón y permaneció así, oscilando indolentemente, mientras ella, agachada, se ocupaba de los botines, chasqueó los dedos y reclamó un cigarrillo. En las habitaciones no hay cigarrillos, pero aparte de eso, estoy dispuesta a satisfacer todos sus deseos. Él le dio una ligera patada que le hizo perder el equilibrio sobre la alfombra. Estaba ahí, erguido ante ella, con una ligera barriga cayéndole por encima de la faja ortopédica. Seguía chasqueando los dedos. Se levantó, se deshizo del enagua y se tumbó sobre la cama. Él se acercó, la miró y empezó a refunfuñar. Henriette, atufaba a sudor y a absenta. Se le caía la baba al hablar. Un discurso incoherente siempre con el nombre de Henriette. No eres una guarra amable. Henriette, no eres una guarra amable.
a 5 francos. Celeste, sin querer contrariarlo demasiado, movió la cabeza. Ya le habían tocado algunos clientes difíciles, pero ninguno de esa talla ni con una pinta tan peligrosa como la de aquel hombre. Puta Henriette, es la última perra que me sacas, aulló de pronto. Voy a dejarte hecha trizas. La agarró del cuello e incorporándose le apretó la garganta con las 2 manos. Celeste se debatía, pero era mucho más grande y fuerte que ella. La sacudía como a una estera y no conseguía separar las rodillas. Ahora estaba de pie. La sujetaba por cuello con los brazos estirados, desnuda con las medias azules, las ligas amarillas y los botines rojos de tacón alto que no tocaban el suelo, y sin modo alguno de dar un rodillazo en un buen sitio. Quiso gritar, pero cada vez la estrangulaba más fuerte. Se ahogaba. Entonces le lanzó con todas sus fuerzas la punta y después el talón del zapato contra la gruesa barriga. Lo repitió varias veces al azar. El hombre la soltó y fue a caer en un rincón de la habitación, mientras él aullaba agarrándose la panza. Celeste vacilaba y se desvaneció. Cuando volvió en sí, Madame le estaba dando ron en la boca. Sollozaba, tenía náuseas. Ya pasó, querida, ya pasó. Se acabó. Con la garganta ardiendo y dolorida, no conseguía hablar. Tenía un enorme chichón en la cabeza y el ojo derecho morado. Escuchó al hombre que aún seguía montando un escándalo abajo, pero no entendía nada de lo que decía. Los demás clientes se dieron rápidamente la de Villadiego y se apagaron las lámparas de la casa. Escuchó al hombre que aún seguía montando un escándalo abajo, pero no entendía nada de lo que decía. Los demás clientes se dieron rápidamente las de Villadiego y se apagaron las lámparas de la casa. Ahora estaba en la habitación de Madame con la cabeza entre las rodillas. Has hecho sangrar a ese cerdo. Bravo. Tiene la barriga agujerada. Se lo has hecho con los botines. Va, no pondrá una denuncia. El año pasado ya me mató a una. Le aplastó la cabeza contra la pared. Se acalló el asunto, pero si esta vez habla, nosotros también lo haremos, pues solo faltaba, querida, el muy cerdo. Pasaba la mano, una auténtica manaza, por el cabello castaño de la joven. Ay, Miliona, impetuosa y salvaje. No basta con saber volver loco a un cliente. También hay que aprender a darse cuenta de quién es capaz de perder la chavera. Si transpira de forma extraña, si te habla con mucha educación, si evita mirarte a los ojos, o si solo te mira cuando no tiene nada que decir. Desconfía. Vigila las manos, los dedos, si los retuerce o tira de ellos. Sobre todo, estate alerta. Cuando consigues llevarte a un cliente a la cama, hay muchas posibilidades de que todo se desarrolle sin dificultades, pero si te ves en un aprieto, dile que tienes guardado algo sorprendente, solo para él, y aprovecha para largarte. Basta con que un cliente sea hijo de una puta para que quiera culpar por eso a todas las prostitutas, mi pobre que pequeña. Madame se inclinó y la besó en la frente. Ella se adormecía.
Esa noche durmió en la enorme cama de Madame, y ahí se quedó una semana, consentida, acariciada, manoseada. La patrona la arrullaba como se mima a un gato, la sobaba, la besaba, la abrazaba, guardaba para ella los trozos más grandes de tarta. Celeste lo aceptaba sin decir nada y sin agradecerlo. Se dejaba hacer. Cuando el malvado chichón hubo desaparecido, Madame le cubrió amorosamente el cuello y alrededor del ojo con una base de maquillaje blanquecino, y la leona volvió al trabajo. Curiosamente, el ataque del señor Pilou aún añadió un atractivo afrodisíaco a Celeste puta. Todos los clientes quisieron que les contara con todo lujo de detalles la agresión mientras mantenía relaciones. El episodio los excitaba de un modo singular. Además, esa aventura completó la erudición sexual de Celeste. Ahora ya no había ni un recurso que no conociera. No solo se aplicaba en superar hasta los sueños de la imaginación más corrompidas, sino que además sabía identificarlos. Con un primer vistazo reconocía al tipo de clientes: el tímido, el extraño, el normal, el que era peligroso y el que no lo era. Tenía la capacidad de adivinar las tendencias clandestinas de los hombres antes de que ellos le hubieran hablado de ellas. El sumum del arte de una mujer de vida alegre sentía enfrente de quien se encontraba. Al cabo de un mes, en casa de Madame Olimpia, la vida de Celeste era tan ordenada como una partitura. Todos los días exactamente la misma rutina. Por la mañana, la casa estaba tan en calma que parecía una tumba. Las chicas dormían en sus cuarteles. En la primera planta, las doncellas vaciaban en silencio los ceniceros y los escupideros. Frotaban con encáustica las huellas de los vasos sobre los muebles. Barrían, estiraban las sábanas. La tía ordenaba y contaba la ropa blanca. Había que esperar hasta las 2 de la tarde para escuchar la voz de Zoé chillando a voz en grito desde la escalera: por Dios, mi café con leche. Una doncella subía los cafés a las habitaciones. Celeste, la preferida de la patrona, había conseguido echar a Zulma de la suya. Dormía y comía sola, mientras que en los dormitorios vecinos se amontonaban de 3 en 3. Una campana anunciaba la cena a las 4 en punto. Todas las chicas debían presentarse lavadas, peinadas y con una enagua limpia. Madame vigilaba imperativamente el decoro. Cada una tenía adjudicado su sitio y a cualquiera que jurase o se atreviera a decir una palabra licenciosa le caía una multa. También se sancionaba quien no comiese correctamente. Con educación, por favor. Madame odiaba que picotearan. Para tenerlas en forma, se preocupaba de que sus chicas se alimentaran bien. Por lo tanto, no se andaba con miramientos respecto a la comida, sobre todo porque la pagaban
las pensionarias. Nada de platos complicados, sino sólidos, sopa, un buen asado y una ensalada gigantesca que se servía en una monstruosa ensaladera. Esa ensaladera era una tradición en todas las comidas. Contra los resfriados a los que vuestra actividad os tiene tan expuestas, señoritas, explicaba sentenciando Madame. Tras la comida, las chicas volvían a subir a sus alcobas hasta las 9. Ahí fumaban, bailaban el can-can, hojeaban revistas de moda, jugaban al loto o a las cartas, como el día que llegó Celeste. Una vez a la semana, día y hora establecidos de antemano para que no estuvieran ocupadas, el médico acudía a examinarlas a sus habitaciones. Para Celeste, que le atormentaba el recuerdo de la jefatura, esa era la gran, la inmensa, la insustituible ventaja de la vida del burdel, la visita del médico a domicilio, el solo hecho de haber escapado a la necesidad de volver cada 15 días al calabozo de presas preventivas le habría bastado para satisfacerla. Sin embargo, Celeste apenas era feliz, pero había tomado una decisión y ya no estaba desesperada. Solo sentía aburrimiento, el mortal aburrimiento de los días que pasan esperando hasta las 9 a que llegue el primer cliente. Entre bostezo y bostezo, la única satisfacción que tenía era robar a las otras chicas a sus habituales. Nada le gustaba tanto como subir con un cliente de Zulma o de Palmira, e incluso en el grupo de los que solo querían tener relaciones con ella. Su gran gozo era una idea, la de que en el mismo corazón de la decadencia más infecta seguía siendo la mejor. Un amargo y malsano placer donde los haya. Ponía un punto de orgullo en demostrar a esas vulgares putas la superioridad de sus vicios y de sus excesos, demostrarlo a las otras y a ella misma. Y ya de ser puta, mejor hacer el trabajo correctamente. Después de todo, cada uno se siente satisfecho con lo que puede, añadía, para justificar las crueles jugarretas que sistemáticamente hacía a las demás pensionarias. Sentada delante de su coqueta, soñaba despierta. El rostro de Benjamín volvía a su recuerdo. Imaginaba que una noche, quizá esa misma noche, lo encontraría en el salón. Él le pediría que subiera, sin reconocerla. Arriba lo volvía loco. Después de haber estado con ella, ninguna otra mujer podría igualar el placer que la leona proporcionaría a Benjamín esa noche. Se encogió de hombros. Es una idiotez, pensaba, pero con algo hay que soñar. Durante un año llevó esa vida, siempre solitaria y despectiva. Nunca salía, se confinaba en su habitación hasta los domingos, incluso sus días libres. Una tarde que la casa había cerrado por descanso y todas las chicas se habían escapado a Bougival con sus chulos, Celeste, creyéndose sola, bajó al salón amarillo para tomar unas copas. Desde hacía unos meses vivía a escondidas, birlando a trompicones los licores. Madame lo sabía, pero no decía nada. Tenía demasiado miedo de los arrebatos de su leona como para no consentirle algunas fantasías.
en zapatillas, con el corsé desatado, el peinador completamente abierto, se dirigió hacia la bodega de licores cuando vio, sobresaliendo del canapé rojo, la nuca canosa de un señor. Sorprendida se detuvo. ¿Qué está haciendo este aquí? La casa está cerrada, dijo. El hombre se dio la vuelta. Era mayor, de largo y delgado rostro, con acné, los ojos hundidos tras unas gafas con montura de plata, los pómulos destacados, nariz aguileña, el cabello liso le caía mechones grises sobre la frente estrecha. Era más bien distinguido e intimidante. Espero a su patrona, respondió con frialdad. ¿Qué quiere de mi patrona? Que me pague el alquiler que me debe. Celeste entonces se fijó en los dedos llenos de anillos de brillantes que sujetaban con firmeza la empuñadura de un bastón muy bonito. El señor era el propietario de la casa. Legalmente, un hombre no podía dirigir un burdel. Madame Olimpia lo gestionaba en su lugar. Voy a buscar a Madame. Es inútil, querida. Ya llego, dijo Madame Olimpia, arrastrándose penosamente de mueble en mueble. Debía apoyarse en todas partes porque su corpulencia la dejaba sin aliento. El hombre se había levantado. Estaba de pie, muy alto, muy derecho y muy vigoroso a pesar de su edad. Con gran ceremonia besó la mano de Madame. Oh, estos gentlemen rider, siempre con tanta clase, dijo Salamera. Permíteme que le presente a la joya de su establecimiento, la señorita Celeste. El caballero lanzó sobre ella una mirada de acero. Celeste hizo gesto de retirarse. Le indicó que se quedara. La observaba de un modo extraño, sin deseo alguno, pero con atención. La leona, ¿no es así? Sí, querido. La leona, replicó Madame, arreglándose la falda para que se ahuecara. Hubo un silencio. Madame, sin duda, no se decidía a iniciar una conversación de negocios con el propietario, delante de una de las pensionarias. Quizá podríamos ir a mi despacho, pero el propietario no hizo ningún gesto. Glacial seguía mirando con detenimiento a Celeste. Creo, señorita, que estoy en condiciones de ofrecerle un empleo más ventajoso que el que tiene aquí. Madame Olimpia estuvo a punto de ahogarse. Ni lo piense, querido. Esta chica produce más de la mitad de nuestros ingresos. Está muy bien donde está. Busco amazonas para nuevos números en el hipódromo. Necesito mujeres jóvenes, elegantes, dispuestas a todo. Posó sobre ella una mirada interrogante, pero Celeste, desconfiada, dio un paso atrás. De igual modo que cuando era costurera, se prohibía leer las novelas de amor, ahora no se autorizaba ninguna ilusión sobre la eventualidad de una vida decente. Había deseado demasiado la respetabilidad como para atreverse a seguir soñando con ella, y las palabras honorabilidad o decoro con las que las demás se deleitaban le resultaban dolorosas hasta lo insoportable. Todas las chicas de la casa esperaban que un día
llegara un honesto caballero que se las quitaría a Madame para casarse con ellas o mantenerlas. En 20 años ese hecho nunca se había dado en ninguno de los burdeles del Palacio Royal, y sin embargo ese era el gran sueño de todas. Cada vez que un cliente se encaprichaba con una, a ellas se les llenaba la boca hablando de su futuro burgués. Sus divagaciones atraían el sarcasmo celeste, y cuando un cliente, contando con arrancarle favores especiales, le murmuraba: «Cuánto me gustaría verte instalada en un sitio diferente a este», ella, de muy buenas maneras, lo cortaba en seco. No, a ella no volverían a engañarla. Suspicaz, esperaba a que siguiera. ¿De qué está hablando ese tipo? Si tiene destreza y valor, estará preparada para la inauguración del verano. Pero bueno, señor Franconi, esta chica es una puta, no una amazona, exclamó Madame Olimpia irritada. Apuesto a que ni siquiera ha montado a caballo. Yo mismo le enseñaré. Escuche, querida, sin duda usted es un gran jinete. Ha enseñado a montar a la princesa de Orleans. Doma los caballos del príncipe presidente. Bien, muy bien. Usted es un hombre de caballos. Empezó a gritar. Pero yo soy su gerente, y le digo que esta chica es más rentable para su negocio aquí, sobre una cama, que ahí, encima de un jamelgo. Y Madame añadió más bajo: créame, siempre montará mejor a los hombres que lo que nunca monte a sus caballos. Eso, Madame, permítame que sea el único en juzgarlo, le replicó secamente. En fin, mi querido señor Franconi, sea razonable, reflexione. La señorita Celeste tiene una deuda contraída con mi casa de más de 1000 francos. ¿Quién los pagará? Celeste puso una sonrisa amarga. Algunas madames mantenían a sus chicas drogándolas. Madame Olimpia las conservaba endeudándolas. Zulma, Zoé y Palmira le debían tal cantidad de dinero que nunca podían dejar la casa. Todas las semanas, con la excusa de sensacionales negocios, Madame les procuraba a crédito joyas de fantasía, peines de marfil, polvos, todas esas bagatelas que a las chicas les chiflan y que no valen ni una perra cuando se quiere empeñar. Celeste, igual que las demás, gastaba su sueldo en vestidos, perifollos y complementos. El dinero que no tenía lo pedía prestado, pero ¿qué le importaba a ella que Madame Olimpia la tuviera atada de pies y manos? No contaba con salir de su casa más que para ir a morir al hospital, podrida hasta los huesos como la vieja Lili. De aquí a entonces, más le valía aprovecharse de las pocas ventajas del burdel. Así pues, era la reina de las ligas relucientes, de los velos y de los corsés provocativos. ¿Es verdad, señorita, que debe semejante suma? Una chispa de insolencia pasó por los ojos de Celeste. ¿Qué razón tuvo al no creer en la oferta de ese loco? Es verdad, 1000 francos. Y añadió desafiante: quizá más. Enséñeme las cuentas, le ordenó a Madame Olimpia, quien estuvo a punto de ahogarse de indignación, pero se contuvo. Por aquí.
Mientras ellos se encerraban en el despacho, Celeste permaneció plantada en mitad del salón. El propietario parecía interesado en ella. Temblaba. Estaba, esta vez le palpitaba el corazón y se vio obligada a poner la mano en el pecho para contener los latidos. No, no había que tener esperanzas. Era ella una puta y puta seguiría siendo. No debería olvidarlo. Y sin embargo, tenía miedo. No podía controlarlo. No, no había que tener esperanzas, porque después de todo, debía esos 1,000 francos. Los debía. ¿Y quién los pagaría? Seguramente no el propietario de la casa, ese larguirucho que buscaba chicas bonitas para sus números ecuestres. Chicas bonitas en París encontraría montones y no le costarían 1,000 francos y sabrían montar a caballo. El cerebro de Celeste corría a toda velocidad. Había superado la emoción y reflexionaba. Franconi, el señor Franconi, la familia Franconi, una celebridad. Desde hacía 3 generaciones, los Franconi atraían a las masas parisinas a las gradas de sus circos, el Circo Olimpia y ahora el hipódromo. Conocía bien el hipódromo. Estaba situado en la puerta de Étoile, justo al lado del Arco del Triunfo. Se había inaugurado en 1845, el año de sus éxitos en Mabillé. Los periódicos se hicieron eco simultáneamente de los dos acontecimientos y recordaba que Teófilo Gautier publicó en el mismo número de la Presse sus 2 artículos semanales, uno sobre la polca de la mandrágora, el otro sobre la audacia de los Franconi. En aquella época, ella se impacientaba cuando encontraba artículos sobre el hipódromo, porque lo único que buscaba era la rivalidad Pompare-Mandrágora. Y al contrario, al buscar los comentarios sobre el hipódromo, Franconi debió de leer los artículos que hablaban de mí, pensó repentinamente. Nadie en la casa sabía que la leona también era la mandrágora. Sin embargo, todos los días que libraban, las chicas iban a bailar al baile de Mabillé, de donde volvían evocando con nostalgia los buenos tiempos. Todas ellas se vanagloriaban de antaño, haber rivalizado con la Pomparé y la mandrágora, y Zulma canturreaba. Nos gustaba la alegría libre, los lanzamientos, de los pasos que Celeste forjaba. A día de hoy, qué peligro corría por revelar a Franconi quién era. A lo peor, Madame se serviría de la antigua notoriedad de la mandrágora para venderla más cara. A lo mejor, el director del hipódromo vería en ella un hombre, una fuente inesperada de publicidad. Hace mucho tiempo no le dijo Blanchet que para una cortesana un apodo siempre era una suerte. En cualquier caso, tenía una baza que jugar. La jugó. Ganó. Capítulo 24. El hipódromo. En el momento que Franconi supo
que que la chica que codiciaba era además la famosa mandrágora del baile de Mabillé, pagó los 1000 francos que debía la casa y la contrató de inmediato en el hipódromo. Celeste no sabía la vida que le esperaba cuando se sometió a Laurence Victor Franconi. Ese hombre era el demonio, un diablo de acero, incapaz de mostrar indulgencia y tan inasequible a la fatiga como a la piedad. Sí, la retiraba de la infamia, no obstante, no hacía una obra filantrópica. Con esa prostituta esperaba ganar, multiplicado por 100, lo que le había costado y rápidamente. Así que empezó a enseñarle él mismo tal y como prometió. En la primavera de 1851, las amazonas distinguidas se disputaban sus clases. Franconi, la tercera generación de ese apellido, era el mejor profesor posible. Para Celeste fue el más implacable, sobre todo porque muy pronto descubrió cuánta agilidad había perdido la mandrágora desde los tiempos de las polcas de Mabillé, las copiosas cenas en casa de Madame Olimpia, el cocido dominical y los días de inactividad habían sido muy desigualmente compensados con la gimnasia nocturna de la Leona. Durante el año que pasó en el burdel, Celeste se volvió torpe. En consecuencia, por economía y por exigencias de la causa, le hizo llevar la vida más dura que hubiera podido imaginar. Para empezar, no le daba de comer más que una vez al día cereales, como a sus animales. A continuación, la alojó en una habitación encima de las cuadras, ni una palagana, ni una candela. De hecho, la habitación era más bien un box, pero para el tiempo que pasaba ahí, ¿qué le importaba? Se levantaba a las 4 de la mañana, después de lavarse la cara en el abrevadero, corría directamente, vestía de jockey al gran picadero, donde el maestro la formaba durante 6 horas seguidas. En todo ese tiempo, Franconi jamás mencionó de dónde le había sacado, ni una alusión, nada. Y sin embargo, el burdel estaba ahí presente, planeando continuamente alrededor de esta prostituta a la que el maestro adiestraba como a una yegua de su caballeriza. En su opinión, él se mostraba de una dureza ejemplar, apuntando solo a la eficacia, con algunos pequeños accesos de crueldad gratuita por añadidura, y Celeste, que en un principio le estuvo agradecida, Celeste, que habría estado dispuesta a cualquier esfuerzo por satisfacerlo, terminó odiándolo, pero no tenía cura. A caballo, 12 horas al día, exigía de sus empleados la misma resistencia. Muy pronto le dio las monturas más difíciles, los animales más bien viciados e imprevisibles, que mordían, coceaban o se zafaban. Un jinete debe estar preparado para todo. Así pues, se caía hasta 20 veces en una clase, y cuando, entre lágrimas, muerta y aterrorizada, ante la perspectiva de caerse una vez más, se montaba de nuevo en el caballo. Él fustigaba violentamente la grupa y le decía con su voz cortante como un cuchillo: esto no es en absoluto lo que se considera una amazona. Aún hay que aprender el oficio. Celeste aprendía el oficio. No solo dominaba su pavor, sino que además mostraba una valentía con la que el maestro hubiera podido sentirse contento. No era así. Sin embargo, Celeste
No necesitaba sus palabras de aliento. El hipódromo era su oportunidad. Lo sabía. Estaba dispuesta a sacar fuerzas de flaqueza para explotarla. Por lo tanto, trabajaba con una energía solo igual a la angustia de no estar a la altura. Tras 6 horas de clase con Franconi, aún se obligaba a una más por su cuenta, de trote sentado, y a la tarde otras 3 clases de acrobacia. Incluso algunas veces se quedaba a dormir entre la paja con los animales para perder el miedo, porque eso era claramente lo peor. Celeste temía a los caballos. Al cabo de 4 meses a ese ritmo, Celeste esputaba sangre y montaba a la perfección. No había un paso, una figura que no pudiera ejecutar. Sabía desfilar a la ambladura. Ambladura significa andar de un caballo moviendo al mismo tiempo las 2 patas del mismo lado. Nota del traductor. Sabía desfilar a la ambladura, cambiar de pata al trote o al galope, saltar hasta 1,20 m, correr en llano o con obstáculos. En definitiva, se consideraba preparada para el día 5 de julio de 1851, fecha de la inauguración. Sin embargo, Celeste había olvidado un detalle. En el hipódromo no se trataba solo de correr, sobre todo había que competir, y para la mandrágora la cuestión era ganar. Hasta ese día, Franconi la había mantenido deliberadamente separada de las demás. Por otra parte, no le supuso un gran esfuerzo impedir que se relacionara con la señorita Luisa o con la señorita Eloísa, renombradas amazonas del hipódromo. Celeste conservó la costumbre de vivir y trabajar sola, que había adquirido en casa de Madame Olimpia. Ahora llegaba el momento de enfrentar a la nueva con las realidades de la competición. Ese aprendizaje debía revelarse aún más difícil que el anterior. Las 6 horas de clase con el maestro representaban una auténtica sinecura en comparación con las 3 horas de rivalidad frente a las señoritas del hipódromo. Eran 5, igual que Celeste soñando con el día de la inauguración. 5 decididas a que se fijaran en ellas a toda costa, bellas, intrépidas, sin escrúpulos. Celeste comprobó en sus propias carnes que Franconi había elegido a las amazonas con cuidado. Si ella se merecía el nombre de leona, el de tigresa era adecuado para las otras. Las señoritas Elisa, Eloísa, Antonia, Angelina y Aspasia, el sufijo de A estaba particularmente de moda entre las damas ese año. Se disputaban la palma de la fiereza. A fin de ganar la carrera de obstáculos de la temporada pasada, no dudaron en darse latigazos con la fusta al pasar, y se cortaban, se empujaban. Incluso 2 se compincharon para eliminar a una tercera. Amazonas profesionales, querían a sus caballos y adoraban la gloria. Por lo demás, ahí reinaba la ley de la selva. En lo que se refiere a la ley de la selva, Celeste sabía lo suyo, pero al ser novata en el oficio, era evidente que no estaba a la altura de las otras. En consecuencia, tuvo que duplicar la energía y la audacia para no acabar pisoteada debajo de los caballos de esas damas. Ay, había que ver a las 6 pasar de frente.
el busto a ras del cuello de los caballos, el rostro estirado hacia adelante, en un continuo redoble de cascos con el que se mezclaban el crujido de las sillas, el resoplar de los animales y la voz de Franconi: piernas, piernas, piernas. Con el número que les estaba preparando, iban a necesitar piernas musculosas y sólidos brazos. En efecto, al contrario de lo habitual, no pensaba en una carrera de obstáculos, ni en una carrera en tierra llana, ni siquiera en una caza del ciervo, la gran especialidad del hipódromo. Para el 5 de julio de 1851, Franconi había concebido un espectáculo mucho más difícil y peligroso. Y es que el 5 de julio de 1851 merecía que el hipódromo se superase. En efecto, corría el rumor de que una personalidad ilustre asistiría a la representación, un personaje cuya sola presencia merecía que la administración duplicara el precio de las entradas. Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I y presidente de la República. Por complacer a ese famoso aficionado al sexo débil, Franconi pasó todo el invierno batiendo los campos en busca de jóvenes elegantes dispuestas a todo. Encontró a 5 dentro de su contingente habitual. A la sexta la descubrió en otra parte, y ahora que le parecía madura, quedaba por enseñarle a ella, igual que a las demás, los ejercicios para los que las había seleccionado. Ya veía a los 24 caballos de carreras enganchados a 6 carros completamente dorados, volando en la pista, y a esas mujeres muy desvestidas dentro de unas cortas túnicas romanas, con los brazos y las piernas al aire, la capa y los cabellos al viento, a cada cual más bella, más ambiciosa y más salvaje. Franconi imaginaba la competición despiadada y suntuosa, una carrera de cuadrigas romanas en el hipódromo de París. Apenas se alzaba el alba del 5 de julio de 1851, en esa última mañana de entrenamiento, Celeste conducía sus yeguas alazanas por la pista. El carro rodaba al paso sobre la tierra blanda y recién regada del inmenso picadero. Una luz azulada caía desde las altas aberturas habilitadas en el armazón. Unas palomas revoloteaban de una viga a otra, lejos, muy por encima del tiro. Con suavidad, Celeste puso al trote a las yeguas, luego a galope ligero. Por fin les ordenó un círculo que se dispuso a ir cerrando poco a poco. Todas las mañanas, a la primera luz del día, se entrenaba de ese modo, sola y en secreto. Con la complicidad de un palafrenero al que pagaba con sus favores, se deslizaba dentro de las cuadras y ella misma enjaezaba los caballos, tarea que a las otras amazonas repugnaba. El mozo de cuadro está aquí para eso. Celeste sabía que la
entente perfecta con sus monturas era una condición para la victoria. Así pues, pretendía conocerlas y habituarlas a su timbre de voz. Murmuraba sus nombres, Calante y Fleur de Amor, las dos timoneras, Favorita y Sultana, las yeguas de los extremos. Trabajaba el equilibrio y la ayudas, el látigo en una mano y las riendas en la otra, esforzándose por contener a los animales con el peso de su cuerpo. Ahora los llevaba sin ninguna orden, a la derecha, a la izquierda. Giró media vuelta serpentinas. En la tira roja quedaban las huellas de las espirales largas entrelazadas. La cuadriga de la mandrágora actuaba con una naturalidad sorprendente. Aminoró el ritmo de la carroza y puso las yeguas al paso. Bien, muy bien, bonitas. Si pasamos en cabeza el último mojón de la sexta vuelta, os garantizo la victoria. Ni Ángela ni Eloísa conseguirán adelantarnos. Una cosa importante, Favorita, tienes que dejar de retrasarte en los giros. Por más que me inclino a la izquierda, suelto las riendas, te estimulo con la voz y con la fusta, es lo mismo, te duermes. Sin embargo, de ti depende la velocidad al pasar por los mojones. El paso por los mojones era la gran preocupación de Celeste, y con razón. Si los tiros se enganchan en un mojón, volarán por los aires, repetía Franconi. Pero Celeste y las otras nunca habían pasado por los mojones. Efectivamente, para que ninguna de las participantes se rompiera el cuello antes del 5 de julio, Franconi les impedía entrenarse en condiciones semejantes a las de la carrera. Les había enseñado a conducir un tiro lo más perfectamente posible. Por lo demás, los romanos no se enfrentaban a sus adversarios hasta que estaban en el anfiteatro, el mismo día de los juegos. Así que sus amazonas solo tenían una idea teórica de las dificultades a las que se enfrentarían. El día señalado, la pista estará separada en el centro por un muro de varios pies de altura y 100 metros de largo, explicaba Franconi, trazando con el talón una línea en el serrín. Disputarán la victoria en los giros al muro. Parece evidente que todos los tiros, incluso los que la suerte haya situado en la parte externa del semicírculo, intentarán acercarse al paredón para acortar la distancia a recorrer, alcanzar la medianera y mantenerse ahí. Esa es la primera regla. Ahora, señoritas, sepa que en cada extremo del muro se levantarán 2 postes, una especie de columna alrededor, de las que tomarán la curva para pasar de un lado al otro de la pared. A estos postes los antiguos llamaban mojones. Los mojones pueden hacer perder mucho tiempo o ganar mucho. Lo ideal en cuestión de velocidad es, por supuesto, tomar la curva muy corta, sin apartar la mirada ni del mojón ni de la rival que vaya inmediatamente delante, y por lo tanto arreen a los caballos y para ayudarlos inclínense con suavidad a la izquierda, soltando las riendas a los jacos de la derecha, que el animal del extremo izquierdo roce el mojón de tal manera que la rueda casi lo acaricie. Pero tengan cuidado, si por desgracia tocan la piedra, sepan que volcarán irremediablemente. El carro que llegue por detrás, impulsado también por la inercia de la curva, no podrá evitarlas y las pateará. En conclusión,
A menos que estén muy seguras de la jugada, les aconsejo, señoritas, que no cojan los mojones muy cerrados. Y si pierden velocidad, pues tanto peor. Además, no olviden que sus carrozas se desvían en los giros. Así pues, no descuiden los carros que cogen el mojón al mismo tiempo que los suyos. Chocar con la rueda del rival en el giro es un juego peligroso. Las dos cuadrigas se estrellarán y ustedes con ellas. Sería una lástima. El sol se alzaba en el cielo de París. El circo amanecía. Los encargados del atrezo, los del vestuario, los palafreneros, las amazonas, los jockeys se afanaban en los establos. Por última vez, antes de la carrera, Celeste, al fondo del amplio box, almorzaba a sus yeguas. Por última vez, les confiaba sus esperanzas y sus proyectos. Ganaremos la carrera, tenemos que hacerlo, y cuando Franconi nos haga entrega de la corona del triunfo, sabéis que haremos preciosas. Iremos a la tribuna de honor y se la ofreceremos al príncipe presidente. Celeste ya se veía triunfadora en su carro, entregándole la corona de flores a Luis Napoleón Bonaparte. El 5 de julio de 1851, a las 2 de la tarde, el tiempo era extraordinario. Un cielo digno de Roma, azul, sin una nube. La multitud se apretujaba en las 3 plantas del gigantesco anfiteatro. Pronto 20,000 espectadores llenaron las gradas. Las sombrillas, los vestidos moteados de flores y los abanicos salpicados con adornos relucían al sol. En la cúspide de los 4 pórticos moriscos que servían de entrada, las oriflamas amarillas volaban al viento, mezclando sus motivos con las bandas de los mástiles. Centenares de mástiles azules y blancos, techos rojos, bancos verdes, todo contribuía a convertir el hipódromo en un extraordinario calidoscopio. Más lejos, la cima verduzca de los grandes árboles del paseo de Chaillot se inclinaba por encima del Arco del Triunfo, cuya cresta dentellada dominaba el inmenso coliseo de cartón piedra. El circo mostraba en pequeño las proporciones de los antiguos circos. Una planta rectangular de 104 metros de largo por 68 de ancho, con semicírculos laterales. La arena tamizada, apretada, rodada, centellaba como polvo de oro. A intervalos también centellaban unos rectángulos dorados, agitándose entre el gentío a golpecitos rápidos e irregulares. Era el programa que los señores, incómodos con el calor, usaban para abanicarse. Aquel opúsculo, compuesto y redactado por la propia mano de Víctor Franconi, detallaba en varias páginas el plan de entrenamientos, 3 horas de espectáculo, risas, llantos y chirriar de dientes. La administración había hecho bien las cosas. El público no tiró el dinero. La representación empezaría por una reedición del mayor éxito del hipódromo.
el de 1845, al que Luis Napoleón Bonaparte, entonces condenado a cadena perpetua en el fuerte de Ham, no había podido asistir. Franconi consideró acertado y necesario mostrar al príncipe la puesta en escena que aún volvía a la memoria de los electores, la reconstrucción histórica del famoso campamento de Drapstor. El folleto daba abundantes detalles del esplendor. 1000 extras, 500 de ellos jinetes montados sobre palafrenes engranados, un suntuoso desfile en el que los señores de Francia competirían en opulencia con los señores de Inglaterra, un sangriento torneo durante el que se enfrentarían los caballeros de Francisco I y los campeones de Enrique VIII. El prospecto de Franconi concluye así el propagandístico anuncio del primer número. No es necesario que nos extendamos sobre la belleza de este gran espectáculo. A cada uno lo que le corresponde. A la habilidad de Víctor Franconi se debe la autenticidad de la reconstrucción del torneo de 1520, a la del señor Moriau, las magnificencias del vestuario, y a la del señor Gauguier, las rutilantes armaduras. Aquí, como en cualquier otra parte, Franconi no se detenía ante nada y seguía con el mismo estilo distirámbico la divulgación de los demás números. Tras el campamento de Drap-Dor venían los ejercicios de alta escuela, luego una fantasía árabe concebida y realizada según las directrices del eminente orientalista de la Pressé, el señor Teófilo Gautier, y por fin el carro de Venus, una carreta llena de ninfas y sirenas con muy poca ropa que darían la vuelta a la arena al paso. El cuadernillo precisaba que este último número, tan aparentemente sencillo, había costado una pequeña fortuna. En efecto, el carro de Venus no era otro que el faetón del anciano Luis Felipe. El rey caído lo utilizaba antiguamente para sus paseos familiares. Con este apunte se clausuraba la primera parte. Tras un entreacto de 20 minutos, el hipódromo de París anunciaba por fin el ejercicio más peligroso de todos los juegos del Circo Maximus en Roma, la carrera de carros. Carrera de carros, inscritas 6 concursantes. Solo se admiten cuadrigas. Competición de tiros simultáneos. Leía Celeste encerrada en la vasta sala que servía de vestuario a las 6 amazonas. Estaba de pie, desnuda. Le temblaban tanto las manos que era incapaz de atarse las cintas de las sandalias o de abrocharse el vestido. Dejó el programa sobre la repisa de maquillaje y recorría con la mirada el anuncio de la carrera redactada al estilo de las proclamas romanas. Primero, cuadriga de la señorita Aspasia del hipódromo, alumna del señor Víctor Franconi. 4 caballos negros, entre ellos Rutel, el famoso semental de la señorita Carolina Loyo, color amarillo. Segundo, cuadriga de la señorita Eloísa del hipódromo, alumna del señor Víctor Franconi. 4 caballos grises, color azul. Tercero, cuadriga de la mandrágora del jardín de Mabillé, alumna del señor Víctor Mabillé.
4 yeguas alazanas color rojo. Las muy zorras, exclamó, se han atrevido a apañar el programa. Bien, ya verán cuál de los dos es mejor profesor, el maestro de equitación o el maestro de baile, su Víctor Franconi o mi Víctor Mavillé. Irritada ante el ataque, Celeste no se imaginó ni por un instante que la fechoría pudiera proceder de alguien que no fuera de las Amazonas, o incluso el mismo Franconi. La hábil publicidad había querido refrescar la memoria del público. Es verdad, el nombre de Mandrágora sonaba familiar al oído, pero después de 7 años, ¿quién del público sabría con qué calaveradas relacionarlo? El jardín de Mavillé, al final de la avenida de Champaña Elysée, del campo Elíseos, el templete chino, las luminarias, las palmeras de zinc, los espectadores habían dejado de hablar de su gran época. 1884, el año de la rivalidad Pomaré-Mandrágora. En las gradas, en los vomitorios, en todas partes, los hombres evocaban la gracia y el encanto de las bailarinas de polka de antaño. Describían con un brillo en los ojos los botines de Pomparé, su pierna y su liga. Soñaban con los brazos desnudos de la mandrágora, con sus movimientos de cadera y sus locos meneos. Precisamente, no fue la mandrágora la que posó para aquella obscena estatua de Clesinger, se preguntaban las damas, y los caballeros soñaban. Si fuera ella, la carrera promete ser indudablemente interesante. Pensar que un cuerpo tan bello corre el riesgo de romperse el cuello ahí mismo delante de nosotros. Iba aún más lejos un petulante, burgués, entrado en años, estremeciéndose de gusto. Un cuerpo bello, ni lo sueñes, querido. Cuando pasan de los 20 años, las chicas del pueblo se ponen como toneles. Una cantinera conduciendo un carro romano. ¡Qué divertido! Hablando de diversión, la atención del público se concentró repentinamente en un punto del hipódromo. Luis Napoleón, con el uniforme de gala azul y rojo de la Guardia Nacional, se acomodaba con todo su cortejo en la tribuna de honor. Una marcha militar recibía la llegada del príncipe presidente. Luego, con un tronar de trompetas, empezó la representación. Celeste, detrás de la puerta del vestuario, escuchaba los sordos rumores de la multitud, las risas y aplausos. A la calma matutina, a la irritación de mediodía, había sucedido una especie de aletargamiento de todo su ser. Sentada ante la repisa de maquillaje, aún medio desnuda, se miraba sin verse y cada vez se estremecía con las bruscas explosiones de las trompetas que anunciaban el principio y el final de los números. Era cierto, el miedo, la exaltación, hasta la cólera de hace un rato, todo desapareció. A unos minutos de la carrera se sentía vacía, incapaz de concentrarse, sobre todo incapaz de hallar en ella la pasión que la había mantenido hasta ese día. Durante 4 meses solo había soñado con la carrera, había anticipado todos los detalles, previsto todos los incidentes, y ahora ya no pensaba en nada. Era el vacío, ganar, 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 se repetía mecánicamente sin comprender ni el sentido ni el alcance de eso. No le quedaba más que una palabra a la que agarrarse para engañar a la peligrosa apatía. Bueno, aquí
Concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.